Muy buenas a todos. En el día de hoy mi grupo de trabajo, estudiantes de la Corporación Universitaria Reformada del Grupo N1, en la carrera de Psicología, estaremos exponiendo un tema importante, el cual es la psicopatología del pensamiento. Este tema será abarcado por María Belén Escorcia, María Alejandra García, Yurlianis Hernández, Isabel Ayera y quien les habla, Jefferson Echavarría. Cuando hablamos de las alteraciones o los trastornos en el flujo, encontramos primeramente lo que sería la taquipsiquia. Cuando hablamos de esta nos referimos a la aceleración patológica de la actividad psíquica o del pensamiento. Esta aceleración del pensamiento es un trastorno cuantitativo en cuanto a la velocidad y se puede manifestar con o sin verborrea. En casos extremos se puede llegar a que la persona tenga cierta fuga de ideas, esto como consecuencia del aumento de la velocidad en el pensamiento. Se produce también una dificultad para poder llegar a una conclusión, partiendo de que todo pensamiento está comprometido por una idea recién formada, creando muchas veces lo que sería el desorden en el cerebro del sujeto y, como lo dije anteriormente, la verborrea. Como segundo punto de las alteraciones o trastornos del flujo, tenemos la bradisiquia, también conocido como la inhibición del pensamiento. La bradisiquia es una alteración o un trastorno formal del pensamiento. Se define principalmente así por la generación de una lentitud exagerada en los procesos cognitivos, una lentitud en el pensamiento, una lentitud en la psiquis. Esta alteración o patología es contraria a la que mencionábamos anteriormente, que es la taquipsiquia, la cual ya sabemos que define la presencia de un pensamiento excesivamente elevado y rápido. Como tercer y último punto o ítem de los trastornos o alteraciones en el flujo, tenemos el pensamiento bloqueado, también conocido como el pensamiento interceptado. Consiste en un bloqueo del curso del pensamiento cuya duración es variable, puede durar desde segundos hasta horas. Este pensamiento se detiene al medio de una frase y no puede continuar con el tema, quedándose la persona totalmente en blanco durante unos segundos. También el discurso puede reanudarse con el mismo tema o con un tema diferente. Este bloqueo del pensamiento se puede presentar más que todo en pacientes esquizofrénicos, pero también puede observarse en personas normales que tienen cierto rasgo de ansiedad. Trastornos en la forma o curso del pensamiento. Consiste en una patología en la estructura del pensamiento del paciente. Estos evalúan la direccionalidad y la continuidad del pensamiento, es decir, la organización, articulación y formación de ideas. Las alteraciones o trastornos en la forma de pensamiento más significativos son la fuga de ideas, pensamiento circunstancial, pensamiento tangencial, preservación y disgregación. En la fuga de ideas se caracteriza por manifestarse en un flujo de palabras a gran velocidad y casi continuo. En este trastorno, la distrabilidad juega un papel fundamental, ya que cualquier estímulo externo puede provocar alguna idea nueva. El sujeto saltará de una idea a otra sin concluir ninguna. También es posible que por la rapidez del discurso el sujeto llegue a asociar ideas por las asonancias de las palabras. Este trastorno se observa básicamente en personas con esquizofrenia y en personas que tienen cuadros maníacos. El pensamiento circunstancial. En este trastorno, el paciente muestra una gran dificultad para llegar a la idea principal del discurso. El paciente va a incluir detalles excesivos, innecesarios, aunque si se le deja hablar el tiempo suficiente, estos llegarán a la idea principal. Este trastorno se observa en personas con daños orgánicos, con deficiencia cognitiva, epilépticos y en personas con deterioro senil y también en personas con esquizofrenia. Pensamiento tangencial. Este trastorno se caracteriza por la falta de coherencia entre la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones,
En este pensamiento el paciente no logra llegar a la idea principal. Se observa en pacientes con cuadros de esquizofrenia crónica, en síndromes del deterioro cognitivo y en algunos tipos de epilepsia. La preservación. En este, el paciente es incapaz de cambiar alguna respuesta, incluso si se les hace preguntas totalmente diferentes. Se observa en pacientes con cuadros de esquizofrenia crónica, en los síndromes de deterioro cognitivo y en algunos tipos de epilepsia. Y por último, la disgregación. En la disgregación existe una pérdida de la idea directriz, es decir, de la idea principal. Los pensamientos no influyen de manera lógica. El paciente desliza y juega con los temas diferentes, pudiendo o no pudiendo existir relación unos con otros. Este trastorno se observa principalmente en las personas esquizofrénicas. Alteraciones o trastornos del contenido. En esta área hace referencia sobre todo a aquello que el paciente habla y hace referencia. Aquí es muy importante que la persona encargada en evaluar al paciente haga preguntas explícitamente en caso que el paciente no lo saca a la luz. Es recomendable hacer este tipo de preguntas. ¿Se ha preocupado mucho últimamente? ¿Se preocupa más de lo necesario? En este tipo de alteración hay temas que son predominantes en el paciente, ya que muchas personas tienen preocupaciones apropiadas a las circunstancias, que no pueden ser consideradas patológicas. Tenemos lo que se llama rumiaciones. Esto se ve reflejado más que nada cuando la persona se encuentra en un estado de ansiedad y cuadros depresivos, ya que se ve reflejado el estado afectivo en el que la persona se encuentra en el momento. Se trata básicamente de ideas y temas repetitivos y generalmente con un contenido desagradable. Tenemos también lo que son las ideas suicidas. Estas ideas aparecen con una mayor frecuencia en estados depresivos, siendo así una causa importante de la muerte. También puede formar parte de otros trastornos psiquiátricos como es la esquizofrenia. Tenemos lo que son las ideas sobrevaloradas. Estas son ideas que ocupan un lugar central en la vida del individuo. Poseen un significado fuerte ya que lo marcó de alguna forma. Se podría decir que son afirmaciones exageradas y mantenidas con una persistencia más allá de lo razonable. Tenemos también lo que son las imágenes, ideas o impulsos obsesivos. Como su nombre lo indica, son ideas, pensamientos o impulsos repetitivos no deseados donde el sujeto reconoce como infundado y absurdo. Tenemos también lo que son las ideas fóbicas. Esta es una idea incontrolable por la voluntad provocando huida o evitación de la situación temida. Y por último tenemos lo que es el pensamiento mágico. Son creencias por palabras o ideas y acciones que podrían impedir un suceso por medios mágicos. Delirio. El delirio ha sido el tema central de la psicopatología en el siglo XIX, ya que enfrenta a la psiquiatría. Basándonos así, en el siglo XIX se empieza a considerar el delirio aisladamente de otros síntomas, como son las alucinaciones y las bases para considerarlo como una falsa creencia. Comenzando así entonces a plantearse interrogantes sobre la génesis, la estructura y los tipos de estas supuestas creencias patológicas. En estas se pueden clasificar en distintas dimensiones, distinguiendo tres. En estas encontramos lo que es según su origen, según su contenido y según su organización. Basándonos así según su origen, se puede clasificar en ideas delirantes en las que son las primarias y las secundarias. Las ideas delirantes primarias se tratan del delirio propiamente dicho, que cumple todas las características previamente descritas. Aparece en ausencia de un estímulo externo y no se puede explicar por la presencia de otros procesos patológicos, existiendo una ruptura bibliográfica en el paciente y así existiendo un antes y un después desde la aparición de la idea delirante.
Dentro de los delirios se ha descrito unas determinadas formas, en las cuales son el temple o humor delirante, la percepción o interpretación delirante, la intuición o ocurrencia o inspiración delirante, la representación o recuerdo delirante. Seguidamente, después de esto, según su contenido, al igual que hay diversas formas en las que el delirar, hay también diferentes temáticas delirantes, en general no excluyentes. Es necesario también tener en cuenta que hay temas delirantes que varían de una cultura a otra, dentro de la misma cultura, según sus acontecimientos externos. Sin embargo, también existen unos que se describen a continuación: delirios de referencia o de autorreferencia, delirios de persecución, delirios de control o de influencia, delirios de significación, delirio celotípico o de celos, delirio erotomático o de Clerambau, delirios de culpa o delirios de ruina. Síndrome de Cotard. Las personas con síndrome de Cotard presentan uno de los delirios más extraños que se conocen, pues creen que están muertos, física o espiritualmente. Este delirio puede adoptar muchas formas. Algunas personas creen que se están pudriendo por dentro de forma literal, mientras que otras creen simplemente que el plano de la realidad en el que viven es el de los muertos. Síndrome de Fregoli. Este síndrome está asociado a un tipo de delirio similar al anterior, como ocurre en los casos del Capgras. Aquí también se da una forma de falsa identificación delirante. En el síndrome de Fregoli, las personas creen que todos los demás o buena parte de las demás personas que los rodean son en realidad un único personaje que va cambiando de apariencia constantemente. Esta creencia conduce fácilmente a otras ideas delirantes basadas en la idea de que alguien nos está persiguiendo. Síndrome de Capgras. Uno de los síntomas de este raro síndrome es el de la creencia de alguien importante en nuestras vidas ha sido sustituido por otra persona prácticamente idéntica a la anterior. Los pacientes con este delirio extraño creen que solo ellos se dan cuenta del engaño y que el impostor o impostora ha conseguido hacer que todos los demás no se hayan dado cuenta de la sustitución. Alteraciones o trastorno de la experiencia del pensamiento. En esta experiencia psicopatológica es una difícil exploración, debido a que su examen requiere no solamente de la respuesta afirmativa del paciente, sino que describa la experiencia de esta alteración. Las alteraciones más importantes que se ven en este tipo de trastornos son difusión del pensamiento. En esta, el paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente, de manera que todo el mundo lo puede escuchar, y que es una experiencia pasiva, en el sentido de que no se desea, sino que solamente se experimenta. Inserción del pensamiento. El paciente carece de sentido normal de posición de sus pensamientos, que no son suyos, y se experimentan como extraños. Han sido insertados mediante algún mecanismo, que ellos dicen que puede ser radar o telepatía o algo así. En el robo del pensamiento, el paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamientos, sino que es una experiencia no deseada. Esta es una experiencia pasiva. Pero a diferencia de la difusión, hay un sentimiento de robo real, que puede ocasionar también explicaciones delirantes. Y luego, por último, la lectura del pensamiento. El paciente cree que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. En el diagnóstico diferencial para cuadros con ideas delirantes tenemos 4 puntos o 4 ítems de gran importancia para realizar a cabo el diagnóstico. Como primer punto, se debe confirmar que si en realidad existe una idea delirante, que no es creencia del individuo. Habrá que realizar un diagnóstico diferencial entre lo que sería la idea delirante y la idea que es sobrevalorada. Como segundo punto, se debe buscar una causa médica. Debemos realizar una observación y un estudio para ver si
el paciente tiene alguna afectividad con alguna sustancia, ya sea droga, alcohol, que puedan afectar su pensamiento. El tercer punto o tercer ítem, tendríamos que analizar los cambios en el estado de ánimo del paciente. Tendríamos que ver con gran detalle si las ideas delirantes aparecen exclusivamente durante los periodos de depresión del paciente o si también se presentan durante el estado de normalidad del individuo. Todo esto que acabo de decir entre comillas, esto último. Como cuarto punto, quizás el más importante, tenemos la duración de la idea delirante. Si la duración es menor a un día, trataríamos con un trastorno psicótico leve. Si la duración es un mes o más, tendríamos que evaluar otros síntomas psicóticos positivos y negativos. En los positivos encontramos lo que serían las alucinaciones y el lenguaje desorganizado. En los negativos también encontraríamos lo que sería el contenido de idea delirante, sin que existan episodios afectivos, y si tiene una duración menor a 6 meses, estaríamos con un caso de esquizofrenia. Y si presenta todos estos síntomas psicóticos positivos como negativos, pero con una duración mayor de 6 meses, estaríamos con un trastorno esquizofreniforme. Si solo aparecieran ideas delirantes sin otros síntomas psicóticos como alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el diagnóstico trataría más que todo sobre un trastorno delirante, en el cual no existe lo que sería el trastorno o el deterioro de la esquizofrenia. Podemos concluir que las psicopatologías del pensamiento requieren un estudio detallado del paciente para así poderle brindar atención y la ayuda necesaria, teniendo en cuenta que el pensamiento es quizás el proceso psicológico más importante que tiene el ser humano, siendo así el responsable en gran parte de las acciones, respuestas y participaciones que tenemos en la sociedad.